El amanecer llegó sin que Miguel lo notara. Cuando despertó, la luz filtrada por las cortinas iluminaba de manera fantasmal la habitación, creando sombras inquietantes sobre las paredes. Había pasado otra noche sin descansar realmente, pero lo peor era el vacío que sentía en su pecho. La casa, esa casa que ahora sentía ajena y opresiva, lo recibía con un silencio tan denso que cada respiración se sentía como una invasión a la paz, esa paz perturbada del lugar. La sensación de que algo no estaba bien le recorrió la piel, como una corriente fría que no podía escapar. Las paredes parecían susurrar, como si hablaran entre ellas, y entonces recordó el mensaje del teléfono. Todo tiene un precio, Miguel. Ahora la casa te pertenece. ¿A qué se refería? ¿A su dolor? ¿A lo que había perdido? ¿A la relación que ya no existía? ¿O quizás la casa no estaba hablando de todo eso? Algo más oscuro, algo más antiguo, lo estaba reclamando y él no entendía por qué. Decidió salir de la habitación, con la mente nublada por el miedo y la confusión. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada paso, como si la casa misma lo estuviera observando, esperándolo. Al llegar al pasillo, vio algo que le heló la sangre. Las fotos que solían adornar las paredes de la sala ya no estaban en sus marcos. Todo lo que había compartido con Sofía, todos esos recuerdos que alguna vez le trajeron consuelo, ahora estaban esparcidos por el suelo. Las imágenes rotas reflejaban sus rostros, distorsionados, como si algo en ellas hubiera cambiado. Algo en su interior le dijo que no debía quedarse, que necesitaba irse, pero los recuerdos lo atrapaban. Las imágenes rotas lo llamaban, como si él fuera el culpable de todo lo que hubiera terminado. Como si algo maligno lo estuviera observando desde dentro de esas fotografías rotas. El reloj en la sala sonó con un estrépito inusual, marcando las 3:33 de la madrugada. El sonido era estridente, como si fuera un aviso. El corazón de Miguel se aceleró. Algo no estaba bien. Todo parecía estar tomando una dirección equivocada, un camino del que no podía regresar. Un frío repentino lo envolvió por completo, y cuando se dirigió hacia el pasillo vio una sombra. No era una figura clara, pero su forma era inconfundible. Un hombre, o más bien algo que se hacía pasar por un hombre. Sus ojos estaban vacíos, pero sus labios se curvaron en una sonrisa que no era humana. La sombra se movía hacia él, deslizándose por el suelo como una niebla oscura. Has venido por lo que te pertenece, dijo la figura, con una voz profunda y cavernosa que resonó en todos los huesos. Esa casa, Miguel, te ha reclamado. Y todo lo que te ha sucedido, ¿no lo entiendes aún? Tú la has invocado. Miguel retrocedió, con el corazón palpitando en su garganta. No sabía cómo, pero sabía que lo que estaba viendo no era real. No era una alucinación, no era un sueño.
era algo mucho más siniestro. ¿Qué quieres de mí?, alcanzó a preguntar con la voz quebrada. La sombra no respondió. En su lugar, las paredes comenzaron a crujir y el sonido se transformó en un murmullo sordo, como si la misma casa estuviera hablando, comunicándose con algo más allá de lo humano. Un eco de voces distorsionadas llenó el aire, voces que Miguel no pudo reconocer, pero que le resultaban familiarmente inquietantes. Todo tiene un precio, repitió la sombra, acercándose más. Y tu precio, Miguel, es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Miguel intentó apartarse, pero sus piernas no respondían. Era como si la casa misma lo hubiera atrapado en sus raíces, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad. En ese instante comprendió. La casa no era solo un lugar, era una entidad, un ser vivo que al parecer alimentaba de las emociones, de los recuerdos, del sufrimiento, y lo había marcado como su víctima, lo había tomado como suyo, desde el momento en que se había entregado completamente a su dolor. La sombra, ahora más cerca, extendió una mano hacia él, y el aire a su alrededor se hizo irrespirable. Las paredes comenzaron a encogerse, los relojes giraron descontrolados, y esas sombras se arrastraron a su alrededor, devorando la luz. Todo lo que perdiste, Miguel, susurró la sombra. Te lo tomaré todo. Tu alma, tu memoria, todo lo que alguna vez amaste. El terror se apoderó de él. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La mano de la sombra lo tocó, y con un frío tan intenso que sus huesos parecieron romperse, Miguel sintió como si una parte de él se desvaneciera, como si algo se arrancara de su ser. Fue entonces cuando las luces de la casa parpadearon y el sonido de un grito se escuchó en toda la casa. Un grito desgarrador que venía de su interior, como si algo dentro de él hubiera comenzado a desmoronarse. De repente, todo se detuvo. Miguel estaba de pie, con el rostro pálido y la mirada perdida. La sombra había desaparecido, pero la sensación de estar atrapado persistía. La casa no lo había liberado. En su lugar, lo había transformado, lo había reclamado, y ahora más que nunca sentía que su vida ya no le pertenecía. El silencio era ensordecedor, pero en algún rincón de la casa, Miguel pudo oír algo, un susurro suave y lejano, como una llamada. Ven a mí, Miguel. Era Sofía.